Entonces, se Escucha, escucha. ingeniero. Buenas tardes. Sí, claro. Gracias. Em, Vamos a esperar un minutito más para que se conecten sus compañeros y luego bloqueamos la reunión. ¿Cómo están? ¿Ya están listos para su examen? No. Todavía. ¿Todavía no? ¿Pero están pasando ayudantías? No, no pasamos esta No. semana. Ah, es que fue feriado, ¿no? Sí, Sí, por eso fue. Bien, mientras esperamos que todos activen sus cámaras, em, vamos a iniciar hoy con el tema de ciclo hidrológico. Fue lo que me pidió el doctor que les pueda enseñar hoy. Esta semana van a estar pasando clases conmigo o hasta que el doctor vuelva de su receso. Entonces, los del grupo B me dijeron de que eh, había avanzado el doctor el tema de precipitaciones. ¿Con ustedes también? ¿Vieron la parte de la clasificación de las precipitaciones? ¿O todavía no? La clasificación, los tipos, las formas de precipitaciones, granizo, etcétera. ¿Eso vieron o no? Y en ese tema también se ve la parte de la estación meteorológica y algunos instrumentos, algunas características de los instrumentos. ¿O qué fue lo que vieron la clase pasada? Los veo todos perdidos. Sí vimos eso, ingeniero. El tema de precipitación, ¿hasta dónde lo vieron? ¿Hasta la clasificación o lo vieron completo hasta la estación meteorológica? Solamente nos habló acerca de los frentes fríos, cuando el aire, una presión cálida con una presión fría, se juntan y hay una precipitación larga y corta, a lo que Ya, recuerdo. bien. De todas maneras, bueno, entonces el tema está incompleto, pero como eso recién me lo dijeron al final de la clase los del otro grupo, entonces yo directamente avancé el ciclo hidrológico. Entonces, para que todos estemos en la misma onda, vamos a ver hoy el ciclo hidrológico y la siguiente clase ya continuamos con el tema que tienen a medias de precipitación, que en realidad no nos afecta en nada porque no es algo que va súper enlazado, sino es algo que se puede tratar en otra clase, no hay ningún problema. Bien, les voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a empezar con el tema de hoy. Em, ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Me confirman para no estar hablando? Sí, sí, se ve, ingeniero. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar. Este es un tema eh, que no es largo, lo vamos a terminar hoy. Así que no se dejen ganar con el tiempo. No vaya a ser que el doctor vuelva y, por ejemplo, que vuelva el lunes y que les diga que el miércoles es su examen. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ok? Porque este avance ya es para su segundo parcial. Bien, iniciamos entonces. Vamos a ver el tema de ciclo hidrológico. En este tema, prácticamente vamos a juntar todo lo que ustedes han venido viendo
durante el avance. Ustedes ya han visto de manera individual todos estos factores que engloban este ciclo hidrológico. Ustedes ya han visto qué son los vientos, cómo se comportan los vientos, han visto acerca de humedades, han hablado acerca de humedad, presión, etc. Entonces, en este tema del ciclo hidrológico ya es prácticamente un repaso de todos esos factores que a eso nosotros le llamamos condiciones climáticas, datos del clima, etc. Pero en este caso, al hablar del ciclo hidrológico, estamos hablando específicamente de todo el recorrido, el camino, la transformación, como ustedes le quieran llamar, de el agua. Entonces, en este caso, podemos decir que este ciclo hidrológico es un proceso que no tiene inicio ni tiene fin. Es decir, no podemos decir que el ciclo hidrológico empieza cuando prácticamente llueve y termina cuando deja de llover. No, sino que son una sucesión de diferentes etapas por las cuales atraviesa el agua. ¿Y cuál es este recorrido? ¿Cuál es el camino que recorre el agua? Primero, al pasar ¿de dónde? De la atmósfera, ¿hacia dónde viene? Hacia la Tierra, ¿verdad? Y luego vuelve a la atmósfera. ¿Cómo lo han visto ustedes o dónde han visto esto ustedes? Lo han visto en el tema de evaporación y evapotranspiración, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí han podido observar cómo el agua cambia de estado y se convierte en vapor de agua. Vuelve a la atmósfera y luego, de acuerdo a las condiciones climáticas, vuelve nuevamente el agua en forma de precipitación, ¿verdad? Y fíjense, entonces es un ciclo que prácticamente no tiene inicio ni tiene fin. Lo podemos describir desde el punto que nosotros querramos y no va a pasar nada, no cambia, ¿ok? No nos afecta en nada eso. Ahora, aquí ustedes también, seguramente esto también lo tienen en su texto, este proceso de transporte o de recorrido que realiza el agua se puede o se debe, perdón, fundamentalmente a dos causas. Ustedes aquí lo tienen subrayado. Al sol, que puede producir la evaporación. Acuérdense, ¿qué necesitamos para que se produzca o se dé la evaporación? A ver, ustedes que ya han visto el tema de evaporación y evapotranspiración, necesitamos de dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? La energía y el recurso. Eso, muy bien. La energía y el recurso. ¿Cuál es la energía? La radiación solar, la única con la que contamos, y el recurso es el agua, ¿verdad? Si no tenemos uno de los dos, la evaporación no puede suceder. Entonces, fíjense que los dos se complementan y es muy importante para que se pueda producir este fenómeno. Bien, además de eso, tenemos por supuesto a la gravedad, porque prácticamente es lo que permite que el agua que se condensa en las nubes pueda descender en forma de precipitación y luego sea escorrentía. Entonces, esos son las dos causas fundamentales de ese transporte del agua. Y por último, aquí tenemos una definición un poquito más completa que engloba todas estas etapas de las cuales estamos hablando, por las que pasa el agua o atraviesa el agua. Entonces nosotros podemos decir que el ciclo hidrológico inicia con la evaporación del agua de los océanos, pero ojo, acuérdense que el agua no solamente se evapora desde los océanos, ¿verdad? Se evapora desde los ríos, los lagos e inclusive desde el propio suelo, ¿verdad? Y lo vamos a ver cómo se fusiona esto con la infiltración. Entonces, decimos, el ciclo hidrológico puede iniciar o inicia con la evaporación del agua de los océanos, ríos, lagos y desde el mismo suelo.
Ya, voy a bloquear esto porque si no, no van a dejar de entrar. Me parece que ya es tiempo correcto. Bien, entonces, el agua que se evapora, ¿en qué se convierte? En vapor de agua, ¿verdad? Y ese vapor de agua, ¿por quién es transportado? Por la corriente de los vientos. Ustedes ya lo han visto en el tema de vientos. Ahora, ¿hacia dónde es transportado ese vapor de agua? Hacia las diferentes partes de la Tierra. Entonces, una vez que se puedan dar las condiciones meteorológicas adecuadas, ¿qué va a pasar con este vapor de agua que fue transportado por el viento? Se puede condensar y se forman las nubes. Una vez que se formen las nubes, ¿qué podemos esperar nosotros? Podemos esperar de que se origine la precipitación. Entonces, fíjense, todas estas etapas son o es el recorrido que tiene que realizar el agua. Aquí tenemos un esquema, fíjense, que prácticamente nos describe todo lo que acabamos de decir teóricamente. Ustedes aquí tienen, por ejemplo, en este esquema, un río que viene desde lo más alto. Aquí, fíjense, tenemos un cierto volumen que se genera a partir de este río. Fíjense ahí. Pudiéramos decir que es como un lago, pero ¿qué pasa? Como el agua sigue su curso, entonces es parte del río, ¿verdad? Pero así como esto, también existen otros volúmenes de aguas que simplemente no tienen este recorrido o este movimiento gracias a ese caudal. Entonces aquí tenemos, fíjense, que el agua de los ríos puede unirse a el agua de los océanos. Entonces aquí tienen este esquema y fíjense, era lo que acabábamos de decir. Aquí nosotros podemos observar que la evaporación se puede dar desde los océanos, desde la transpiración de los seres vivos, que en este caso sería la vegetación. Ustedes lo vieron a detalle en el tema de evaporación y evapotranspiración, acuérdense. Y, por supuesto, la evaporación ¿desde dónde? Desde los lagos, desde los ríos y desde el suelo. Si ustedes recuerdan, el doctor les ha debido de explicar de que el agua que se infiltra, fíjense aquí tenemos la parte de la infiltración, y que se encuentra por las primeras capas del suelo. Una vez que esté en contacto con la radiación solar, ¿qué pasa? Igual se puede evaporar. ¿Por qué? Porque está bastante cerca, está en una de las primeras capas del suelo. Es por eso que decimos que la evaporación se puede dar desde los océanos, desde los lagos, ríos y desde el suelo, ¿ok? Siempre que el agua se encuentre entre las primeras capas, ¿ok? Una vez que el agua llega, obviamente, a alimentar el caudal subterráneo, ahí ya no se podría producir la evaporación porque la radiación no puede penetrar hasta lo más profundo, ¿verdad? Entonces, ya sería simplemente parte del caudal subterráneo o del agua subterránea. Y una vez que el agua se evapora, volvemos a repasar, fíjense, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, etcétera, ocurre la condensación, se forman las nubes y luego, fíjense, cae en forma de precipitación. Y nuevamente se evapora, etcétera. Entonces, fíjense que prácticamente estamos viendo lo que hemos visto en los conceptos, lo que acabamos de hablar, de que es un ciclo recirculatorio. No tiene inicio ni tampoco fin, es algo que se da y luego vuelve a ocurrir lo mismo y así sucesivamente. Entonces, ahí tienen el esquema. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la infiltración, un poquito más centrado ya en esta parte. Ya hemos visto el panorama general. Ya sabemos cuáles son las etapas por las cuales el agua atraviesa a partir o durante el ciclo hidrológico. Pero ¿qué pasa con la infiltración? La infiltración, que prácticamente era lo que yo les estaba mencionando, de que esta infiltración se puede dar, fíjense, aquí. Voy a hacerles un rayón aquí en este esquema.
Aquí, fíjense, tenemos el agua subterránea. Y obviamente el suelo está compuesto por diferentes partículas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a borrar esto. Nada más es algo representativo. Entonces, ahí. ¿Okay? Hagan de cuenta que esto de acá son los poros de la parte del suelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El agua, ¿ok? Una vez que ocurre la precipitación, ustedes lo tienen aquí el esquema, fíjense. ¿Qué es lo que va a pasar? Para que el agua se pueda infiltrar y alimentar los acuíferos o los caudales subterráneos, va a tener que recorrer o buscar esos espacios a través del suelo, ¿verdad? Para que pueda llegar hasta el fondo, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Prácticamente el agua tiene que llenar todas estas fisuras del medio poroso. Ahora, ¿qué pasa? Si el agua que va a ingresar por cada uno de estos espacios es abundante o es en gran cantidad, entonces, ¿qué va a suceder? El agua va a llegar a alimentar ese caudal subterráneo o esos acuíferos. Pero todo lo contrario, si el agua que se está infiltrando a través de este medio poroso es en una cantidad bastante pequeña, ¿qué va a pasar? Se va a quedar almacenada como si fuera solamente una humedad entre las primeras capas del suelo. Entonces, esa humedad o esa cantidad de agua que se encuentra aquí arriba, en estas primeras capas, una vez de que entre en contacto con la radiación solar, ¿qué va a pasar? Se va a evaporar y va a volver a la atmósfera en forma de vapor de agua. Entonces, fíjense de que esa es la diferencia entre la cantidad de agua que se puede infiltrar y cuál es el proceso que tiene que seguir. Entonces, aquí inclusive ustedes lo tienen igual en su texto para que lo vuelvan a repasar. Vuelve a la atmósfera por evaporación o por la transpiración de las plantas también. Si aquí hay vegetación, lo mismo, ocurre la evapotranspiración. Entonces, a esta zona por la cual el agua puede transitar, ¿ok? Se le llama medio poroso. Entonces, fíjense de que esta parte de la infiltración también es importante porque al momento de hacer una cuantificación o un cálculo o una estimación, se precisa tomar en cuenta estas características de la zona. De todas maneras, ustedes como ingeniero, información de qué tipo de suelo es este, ¿ok? Porque ustedes saben que de acuerdo al tipo de suelo, también hay suelos que permiten el paso del agua con mucha más facilidad que otros. Entonces, también depende de eso. Bien. Aquí tenemos simplemente un pequeño repaso de algunos números para que tengamos una idea de cómo está distribuida el agua en nuestro planeta. Primero que todo, fíjense, aquí en el primer punto nos habla acerca del 96.5% del agua está ¿dónde? Está en los océanos. A simple vista en el mapa nosotros lo podemos ver, ¿verdad? No está difícil darse cuenta de que la mayor parte de ese mapa es agua. Entonces, es coherente, ¿verdad? El 1.7% se encuentra en los hielos polares. Entonces, a comparación del 96, fíjense, esta cantidad es mucho más pequeña, ¿verdad? O pongámosles del 100%, el 1.7% se encuentra en los hielos polares. El 1.7% también se encuentra en los manantiales subterráneos. ¿Qué quiere decir? En los caudales subterráneos. Es decir, es el agua que logra infiltrarse hasta llegar a lo más profundo y alimentar esos caudales subterráneos.
Más abajito, ¿qué tenemos? El 0.1% se encuentra en los sistemas de agua superficial y la atmósfera. Entonces, este pequeño porcentaje nosotros lo podemos observar ¿dónde? En los ríos, en los lagos, y fíjense, a pesar de que uno puede decir de que, bueno, este río es enorme, es grande, los que conocen, los que han cruzado alguno, pero fíjense, en total solamente es el 0.1%, es bastante poco. Más abajo tenemos algunos otros datos, fíjense, las 2/3 partes del agua dulce de la Tierra está en el hielo polar. Entonces, el agua dulce, que es la que nosotros podemos consumir, se encuentra aquí, en el hielo polar. Y no es para nadie un secreto de que últimamente se han visto la reducción de estos, ¿por qué? Por las condiciones climáticas, ¿verdad? Seguramente ustedes han podido ver videos en internet, actualizaciones de ese tipo de noticias e incluso de los animales que habitan en estas zonas. Entonces, ellos también están en peligro porque este hielo se está derritiendo cada día más o cada año más, como ustedes lo quieran contar. En el siguiente punto tenemos que 1/3 es agua subterránea. ¿Y dónde se encuentra? Entre 200 y 600 metros de profundidad. Entonces, fíjense, el agua subterránea, ¿dónde la vamos a encontrar? O ese caudal subterráneo, ¿a cuántos metros desde donde nosotros estamos pisando lo vamos a encontrar? A 200 y hasta 600 metros de profundidad. Luego, fíjense, el 0.006% de agua dulce está en los ríos. Es bastante poca la cantidad de agua dulce que tenemos en los ríos. Y el 0.003% es agua biológica que se encuentra en tejido animal y en las plantas. Ustedes saben que los seres vivos están compuestos o conformados por un cierto porcentaje de agua y a esto se le llama agua biológica. Así se considera a este tipo de clasificación. Bien. Vamos a pasar ahora a ver un poquito acerca del ciclo hidrológico de la escorrentía. Ya hemos visto, hemos repasado, hemos analizado el concepto, hemos visto cuáles son las etapas por las cuales el agua tiene que pasar para hacer todo el recorrido que realiza durante el ciclo hidrológico, pero en este caso, fíjense, en ingeniería nosotros utilizamos para analizar diferentes aspectos, como por ejemplo realizar un balance hidrológico, que son los ejercicios que vamos a ver a continuación. En ingeniería utilizamos el ciclo de escorrentía. ¿Por qué? Porque son menos variables, es mucho más pequeño de analizar a comparación de que si nosotros utilizaríamos el ciclo hidrológico general o completo. Entonces, es por eso que utilizamos el ciclo de escorrentía. Para analizar, por ejemplo, o para realizar, perdón, el balance hidrológico de una región, de una cuenca, etc. ¿Qué es lo que vamos a ver en los siguientes cuadros? Pero aquí, fíjense, tenemos el proceso del ciclo de escorrentía y tenemos estos elementos de entrada, ¿ok? También tenemos elementos de salida. Entonces, para los elementos de entrada, ¿qué tenemos? Tenemos la precipitación, tenemos la radiación solar, tenemos la gravedad. Y para los elementos de salida, tenemos la evaporación y evapotranspiración, la escorrentía superficial y la escorrentía subterránea. Entonces, elementos de entrada al ciclo de escorrentía y estos son los elementos de salida. ¿Qué pasa? Ya hemos repasado de que, por ejemplo, si no tenemos la energía y el recurso, no podemos
tener evaporación. Y fíjense, es lógico porque si no tenemos precipitación, no tenemos radiación solar, ¿cómo podríamos tener este elemento de salida? Sería muy difícil, ¿verdad? O por ende no lo tendríamos. Entonces, aquí fácilmente podemos observar esa situación. Ahora bien, antes de pasar a los ejercicios, aquí en las diapositivas no está la ecuación, pero ustedes lo tienen en el texto y se los voy a anotar aquí, fíjense. La ecuación que vamos a utilizar para realizar el balance hidrológico de los diferentes sistemas que vamos a ver a continuación es la ecuación general del balance de masa, que es igual a ¿qué? X, que son los elementos de entrada, va a ser igual a Y, que son los elementos de salida del sistema, más la variación de los volúmenes de agua respecto del tiempo. Ahí. Esa es la ecuación general del balance de masa y esa es la ecuación que vamos a utilizar para realizar el balance hidrológico. Entonces, si no la tienen, pueden anotársela o si no, la tienen ustedes igual en su texto. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar y si ustedes pueden observar con esto, es bastante coherente, ¿verdad? Elementos de entrada, elementos de salida. Solamente que aquí vamos a considerar las variaciones de los volúmenes de agua, ¿ok? Y eso lo vamos a ver a continuación. Fíjense. Voy a volver a anotar aquí la ecuación por si la necesitamos para comparar qué es lo que estamos haciendo. Ya, entonces veamos este esquema. ¿Qué es lo que tenemos aquí en este sistema? Vamos a realizar el balance hidrológico de una cuenca. Este esquema pertenece entonces a una cuenca que tenemos aquí. En este sistema tenemos un río, fíjense, que es este de aquí, ahí, de inicio a fin, ¿ok? Podemos ver el panorama completo. Tenemos este volumen de agua, tenemos este de acá que se forma en el centro del río y tenemos este otro volumen de agua. Que pudiera ser, por ejemplo, la situación de hoy que hemos tenido en Santa Cruz con el clima. Seguramente en diferentes partes de la ciudad, en especial en las que no tienen asfalto, se les ha formado determinados volúmenes de agua. Pero estos volúmenes dependen ¿de qué? Dependen del tiempo, porque no van a estar ahí toda la vida, ¿verdad? Se van a evaporar y luego van a desaparecer, ¿ok? Algunos se quedarán más tiempo, otros menos tiempo, etcétera, pero dependen del tiempo. Entonces, es ahí donde entra esta variación de esos volúmenes de agua respecto del tiempo, ¿ok? Ahora, en esa variación también puede entrar, por ejemplo, esto de aquí, que es nieve. Tenemos vegetación, fíjense ahí están los arbolitos. Y acá abajo tenemos la parte subterránea. Aquí, por aquí viaja el caudal subterráneo. Aquí tenemos la zona no saturada y la zona saturada. Que esto vendría a ser ¿qué? Esto lo podemos poner como la infiltración, ¿verdad? Engloba ambos, pero eso se los voy a explicar a continuación. Bien, empecemos entonces a realizar nuestra ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? X, tenemos que identificar
todos los elementos de entrada a este sistema de la cuenca. ¿Cuáles son los elementos de entrada que podemos observar? Primero que todo, la precipitación, está de aquí, fíjense, es un elemento de entrada siempre. Más este caudal del río, ¿ok? Es un elemento de entrada, es un caudal superficial afluente. Quiere decir que es de entrada. Entonces lo tengo que considerar como un elemento de entrada, fíjense, a este sistema. Está entrando, ingresando. Ahí está. Más QSA, caudal superficial afluente. Más otro elemento de entrada, ¿cuál sería? El caudal subterráneo afluente, sí, porque este es el de entrada. ¿Ok? Ahí está, fíjense. Ya terminamos con los elementos de entrada. Esto de aquí es X. ¿Qué nos falta? Los elementos de salida. Los vamos a identificar. Un elemento de salida es la evaporación, porque es una respuesta ¿a qué? A la energía y al recurso. Entonces, ¿qué obtenemos como salida? La evaporación, la anoto, fíjense, más la evapotranspiración por las plantas y la vegetación, ahí está, más. En este caso, aquí tenemos I, fíjense, esto de aquí es la intercepción. ¿Qué quiere decir? Que es el agua que se queda interceptada entre el suelo, la vegetación, y ustedes saben de que en la vegetación también tenemos hojas que pueden caer de los árboles. Entonces, entre toda esa capa se puede quedar el agua interceptada en esa zona. Entonces, a eso se le llama intercepción. Y es un elemento de salida. ¿Ok? Lo anotamos ahí. Más otro elemento de salida sería la parte del caudal del río. Fíjense, caudal superficial efluente porque es de salida. Ahí está. Ya lo anotamos. Más. ¿Con qué podemos continuar? Con el caudal subterráneo efluente también. Si tenemos de entrada, tenemos de salida. Entonces, ahí está, como elemento de salida. ¿Ok? Ya terminamos con Y. Si se corta, se vuelven a conectar. Ahí está. Ya tenemos esto, ya tenemos esto, y ahora nos faltaría esa variación. Entonces, las tenemos que identificar. Primero tenemos esto de acá, ASL, que son las variaciones de los volúmenes de agua, que era lo que yo les estaba explicando, ¿se acuerdan? Este volumen de agua que tenemos aquí, este y este de aquí, dependen de qué. Yo les decía que dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente las condiciones del clima, las precipitaciones provocaron que se puedan formar estos volúmenes de agua, pero no van a estar ahí. ¿Qué son estos volúmenes de agua que no van a estar presentes por siempre? ¿Por qué? Porque dependen del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los vamos a considerar como una variación de esos volúmenes de agua. Ahí está, fíjense, desde aquí ya empiezan las variaciones. Ok, ya tenemos esos volúmenes de agua, ¿qué más? Más ASS. ¿Por qué está dado? Está dado por, a ver, ¿dónde está? Aquí,
la zona no saturada, que esto ya lo vimos en la parte de infiltración, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos? Que el agua se puede infiltrar, ¿ok? Hasta llegar a alimentar este caudal subterráneo, o se puede quedar en las primeras capas del suelo. ¿Y qué pasaría? Se quedaría como humedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a alimentar este caudal subterráneo. Entonces, es una variación. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de agua que se puede infiltrar y también depende de el tiempo. Porque si el tiempo no está a favor del agua que se está infiltrando, ¿qué va a pasar? Dijimos, con la ayuda de la radiación se puede evaporar. Entonces, es un factor y es una variación. Es por eso que aquí está, fíjense, ASS de la zona no saturada y ASZ de la zona saturada. O bien, lo podemos poner también como, enseguida lo... A ver. Pluma. Esto de aquí, ustedes lo pueden considerar también en la ecuación simplemente como IF. Así. Porque es lo mismo, ¿verdad? Es la parte de la infiltración. Entonces, o lo desglosan así, o lo ponen así, no hay ningún problema. Bien, es lo mismo. Ahora, aquí, el último, ASN, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos, o lo que yo les había explicado al inicio, es que esto es nieve. Pero lo consideramos como una variación. ¿Por qué? Porque prácticamente si mañana en esta zona sale el sol, la nieve se va a derretir, ¿verdad? Entonces no es algo que se va a quedar por siempre. Depende de qué. Este volumen de agua en forma de hielo, en forma sólida, depende de qué. Depende del tiempo. Entonces es una variación y la notamos aquí. Entonces fíjense, con eso nosotros ya tenemos toda esta parte que es, la variación de esos volúmenes. Ahí. Y con eso ya tenemos la ecuación del balance hidrológico de la cuenca completa. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? La pueden hacer ahora. ¿Ninguna? Se entendió al parecer. Ya, está bien. Entonces, fíjense aquí, en el texto igual, ustedes cuando repasen, pueden ver cada una de las variables y qué significa cada abreviación. Cuando ustedes estén resolviendo este tipo de ejercicios, deben hacer lo mismo, porque no todos utilizamos las mismas abreviaciones. Como persona, uno utiliza pues la que más le entiende o la que más le conviene, por así decir. Pero ustedes tienen que poner ahí qué significa E, qué significa I, qué variables están utilizando y qué significa cada uno. ¿Ok? Para que la persona que esté revisando el ejercicio, pues si tiene alguna duda de qué significa P, vaya y lea qué es lo que significa. Porque no todos utilizamos las mismas variables. Ojo con eso. Bien. Aquí fíjense, vamos a continuar. Vamos a hacer el balance hidrológico del suelo. Aquí tenemos el esquema, fíjense. Podemos verlo también como si fuera esto parte de un jardín, por ejemplo. Tenemos vegetación, fíjense. Y aquí la parte de la zona no saturada y de la zona saturada, que es lo mismo que vimos acá. Aquí, zona no saturada y zona saturada, es lo mismo. Bien, entonces, hagamos la ecuación.
¿Ok? Ya sabemos que tenemos que identificar primero los elementos de entrada, precipitación, ahí está, más. En este caso, EI1 está denotada como la escorrentía una vez que ha ocurrido la precipitación o el caudal. Fíjense, aquí lo tenemos. EI1 es escorrentía superficial inmediata. ¿Qué quiere decir? Ni bien ocurrió la precipitación, esa es la escorrentía que se generó en este pedazo, por así decir, o en este sistema, ¿ok? Que es el suelo. Entonces, podemos tener esta escorrentía inmediata, o podemos tener también, se los voy a anotar aquí, si fuera o si estuviéramos seguros de que esto es un jardín, entonces un caudal de riego, ¿ok? Entonces, o podemos tener esto o esto de aquí. Se considera también un elemento de entrada. Pero en este caso lo que tenemos es esta escorrentía inmediatamente después de que ha ocurrido la precipitación. Entonces, eso es lo que tenemos en este sistema. Pero si hablamos específicamente del jardín, como les decía, podemos tener el caudal de riego. Bien, y también lo podemos considerar aquí como elemento de entrada. Más el caudal subterráneo afluente también es un elemento de entrada y también está presente aquí, fíjense, ahí está. Bien, con eso terminamos los elementos de entrada, ahora veamos los de salida. Aquí tenemos la intercepción, fíjense, que me parece que aquí falta la flechita. La voy a dibujar aquí, si ustedes le pueden aumentar también. Ahí, la intercepción. Entonces tenemos la intercepción, ya les expliqué de que esto tiene que ver con el agua que se queda interceptada entre la vegetación, ¿ok? Antes de que se infiltre. Entonces, eso es la intercepción. Y se considera como un elemento de salida. Más la evapotranspiración por la vegetación, fíjense, ahí está. Más este caudal, ¿ok? De entrada, o la escorrentía afluente, tiene que tener la salida, ¿verdad? Entonces, consideramos eso como efluente, ¿ok? El caudal efluente, ahí está, EI2. Y por supuesto el subterráneo también. Entonces, más el caudal subterráneo efluente que está dado por ES2, ¿ok? Hasta ahí ya tenemos Y. Ahora, ¿cuáles son las variaciones aquí? Simplemente está dado, fíjense, por la infiltración, ¿verdad? Que es lo mismo que el desglose de ambos. Lo mismo que les mostré en el otro. Fíjense ahí. O ponen eso, o pueden poner esto de acá, que es la infiltración. Pero, obviamente, lo más recomendable es ponerlo así, porque de esta manera sabemos que esta es la variación. Si ustedes le ponen I, entonces ahí tendrían que ponerle este paréntesis y poner que eso es variación de volumen de agua respecto de el tiempo, ¿verdad? Entonces ya ustedes como lo vean más conveniente, pero especifiquen bien ahí. Entonces ese desglose lo tenemos ahí como variación, que sería la única variación que tenemos en este sistema. La parte de la zona no saturada y la parte de la zona saturada. Ahí está. Aquí tienen todas las variables que se han utilizado en la ecuación. Igual ya ustedes lo vuelven a repasar y para corroborar se pueden fijar cuáles son las variables. Bien, ahora veamos el balance hidrológico de una región. En este caso, aquí yo le voy a aumentar para que lo tengan un poquito más claro. En esta región existe este pozo
¿ok? De donde las personas que viven en esta región extraen agua para su consumo. Entonces, además de eso, aquí creo que me falta el arbolito. Ok, vamos a hacer de cuenta ahí, porque fíjense, evapotranspiración. Bien, entonces hagamos la ecuación. Fíjense, elementos de entrada, ¿qué tenemos? Precipitación, ok, siempre, no se vayan a olvidar. ¿Qué más? Por el río, ya sé que voy a tener un caudal superficial afluente. Entonces, ahí está, elemento de entrada. Ahora bien, aquí nosotros tenemos la recarga R1 del pozo, ¿ok? Pero en este caso, de manera superficial, ¿ok? Que pudiera ser, por ejemplo, por la lluvia, que obviamente no es un caudal significativo, pero de alguna manera es la recarga que va a obtener el pozo, más el caudal subterráneo, fíjense, aquí abajo, afluente de entrada, y con eso tenemos todos los elementos de entrada. Ahora bien, aquí tenemos los elementos de salida. ¿Qué sería? R2 está dado por la descarga del pozo. En este caso, obviamente, como las personas extraen el agua de ahí, entonces es un caudal que también se considera, es como un caudal de salida. Al sacar agua, están sacando un determinado caudal y por ende eso está saliendo del sistema. Entonces, R2 es como la salida, ¿ok? De agua que va a tener este pozo. La entrada es R1 y la salida es R2. Más otro elemento de salida, evapotranspiración por la vegetación, más el caudal efluente del río es de salida, fíjense, más el caudal subterráneo de salida también es efluente, ahí está. Y por último, ¿qué nos falta? Esa variación de los volúmenes de agua, ¿no ve? Entonces, esto de aquí es lo mismo que ¿qué? Que la infiltración. Eso, ahí. Pero si le ponemos esto, que tendríamos que poner en detalle, que esto es ahí. Entonces, ojo con eso, ¿ya? O lo ponen así, pero ahí ustedes marcan qué significa en la ecuación para que quede más claro. O lo pueden poner así directamente y ya no hacen ningún detalle más. Eso ya depende de ustedes. Entonces, fíjense, ahí están todos los elementos. Y esta de acá, este de Z y RZ, se consideraría solamente si hacemos un análisis subterráneo. Les voy a marcar aquí, por ejemplo, esta línea roja. Ahí. Me olvido de todo lo de arriba, ¿ok? Olvídense de lo de arriba. Y fíjense solamente abajo. Se puede hacer ese análisis. Solamente de la parte subterránea. O podemos hacer el análisis solamente de la parte de arriba. Entonces, si vamos a hacer solamente de la parte de abajo, me olvido de todo lo de arriba y haría mi ecuación solamente con todos los elementos que tengo aquí abajo. ¿Cómo sería ese análisis? Ahí voy a tomar en cuenta esta descarga del pozo y esta recarga del pozo. Es por eso que tienen aquí otras variables. Tienen esta y tienen esta. Pero para la general tienen R1 y R2. Pero si analizamos de manera subterránea, entonces vamos a considerar esta descarga y esta recarga. ¿Se dan cuenta? Ya no esto,
porque me voy a concentrar abajo, pero el pozo va a seguir teniendo una recarga y va a seguir teniendo una descarga. Entonces las variables ustedes la tienen aquí, fíjense. DZ es la recarga desde el almacenamiento subterráneo por pozos o aportes del río. Fíjense, el pozo prácticamente se recarga más desde el caudal subterráneo, ¿verdad? De ahí se recarga más. Y RZ es la recarga subterránea. Entonces, ahí está, fíjense. Pueden practicar también solamente haciendo un análisis de la parte de arriba o de la parte de abajo. Y ustedes identificar ya ahí cuáles son los elementos de entrada y cuáles son los elementos de salida. Bien, ¿alguna duda que tengan de este ejercicio? Ahí tienen todas las variables para que luego ustedes puedan repasar. Bien, si no tienen dudas, entonces vamos a ver este último análisis, donde vamos a realizar el balance hidrológico de un embalse. En el embalse, ¿cuáles son los elementos de entrada? Fíjense, son solamente dos. Ustedes saben que el embalse se construye, ¿para qué? Para almacenar una cierta cantidad de agua. Entonces, obviamente esta estructura a mí me opone o se opone en el curso del agua, ¿verdad? Entonces, este es el caudal que por lo general llega de parte del río. Entonces, ese caudal se considera un elemento de llegada o de entrada a todo este sistema. Más la precipitación, ¿ok? Ahí está, es un elemento de entrada sí o sí. Igual, elementos de salida. En este caso, se considera Q sub B, fíjense, que prácticamente es el caudal que va a salir por el vertedero. Los embalses tienen una estructura auxiliar que es el vertedero. ¿Por qué? Porque una vez que el agua está llegando a su punto más alto o al punto máximo o al punto límite, entonces el vertedero tiene que expulsar el agua para que esta agua de este lado no sobrepase la estructura, y si esto es de un material suelto, se puede llevar por delante la estructura. Entonces se considera este caudal del vertedero como un elemento de salida. Luego tenemos aquí Q sub D. Ahora sí, este también es un caudal de salida. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando se abre la compuerta de esta estructura, damos paso al agua que está en el lado izquierdo, se abre la compuerta y el agua puede ingresar por aquí hacia el otro extremo. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente esto de aquí es el caudal de salida del embalse, ¿ok? Ese es el caudal que se entrega hacia el otro extremo del río. Entonces, es un elemento de salida. Más, aquí tenemos la infiltración, sí, también es un elemento de salida en este caso, porque como aquí tenemos agua, sí o sí, se puede infiltrar una cierta cantidad de agua. Aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos IM. En este caso, este embalse puede estar construido, por ejemplo, de algún material suelto o de terraplén, como le llamamos también, y ustedes saben que así como ocurre la infiltración debajo de la estructura o debajo del suelo, que es lo que hemos visto en el concepto de infiltración, en estructuras que son de este tipo de material que también es suelo, también existe infiltración. El agua también se puede infiltrar. Entonces, a eso se le llama infiltración a través del muro. Y aquí es un elemento de salida. Más evaporación, sí, porque aquí por el agua se me va a evaporar una cierta cantidad de agua. Más
La variación, la única variación que vamos a tener es este volumen de agua que se nos va a almacenar a este lado del embalse. ¿Por qué es una variación? Porque en días de lluvia seguramente este volumen va a ser mucho más alto, quizás va a llegar hasta aquí. Pero en días o en los meses más secos, quizás va a estar un poco más abajo. Entonces no es algo fijo. ¿Y depende de qué? Depende del tiempo. Entonces, por eso es una variación de volumen de agua respecto del tiempo. Y esa es la ecuación final de este balance hidrológico del embalse. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no me equivoco, eso ya es lo último. Fíjense. Ahí tienen todas las variables. Bien. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Entonces yo les puedo preguntar. A eso ya no les gusta, ¿no? Ingeniera, entonces el primer parcial va a ser hasta el tema 5. No me dijo nada el doctor, la verdad. No sé qué les ha dicho a ustedes. ¿Les dijo hasta el tema de evaporación y evapotranspiración? Al principio nos dijo, Hasta el tema 4 nomás dijo, ingeniera. Que sería esta evaporación y evapotranspiración, si no me equivoco. ¿Ese es sí, el tema 4 que tienen en su texto? no, Ingeniera, No, hasta el 5. pasa que con el doctor quedamos en que iban a hacer 2 exámenes, nada más, no iba a haber un Ah, final. Entonces él dijo la mitad y la mitad, pero nunca especificó si primero, porque creo que son 9 temas, ¿no? Nunca especificó si el primero era hasta el cuarto y de ahí los otros 5 o el primer parcial era hasta el quinto. Eso no especificó, Diego. Ya. no, ahora la duda es que en el otro grupo dijo que el primer parcial iba a entrar hasta precipitación, ¿no? Bien, entonces eso les tendría que confirmar él. Ni bien él vuelva de su receso, yo creo que les va a dar la fecha, pero no se confíen. Entonces no vaya a ser que vuelva lunes y les diga, como hoy digamos, ¿no? Y les diga, bueno, nos vemos en el examen el miércoles. Entonces ustedes tienen que estar ya practicando. Así que no se confíen de que les va a decir una fecha de este lunes al otro, digamos, ¿no? Tengan cuidado con eso. Y asistan a sus ayudantías porque es importante. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el día miércoles. Vamos a terminar el tema de precipitaciones y luego ya entraríamos al último tema de procesamiento de datos. Y con eso ya es lo último. Pero es bastante largo, así que de todas maneras todavía falta. Listo, ingeniero. Bien, nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias.